Vale, buenos días. Bueno, como os decía, yo voy a presentar el estudio descriptivo de este programa que llevamos a cabo en el CRPS de San Fernando y bueno, se hizo dentro de un premio de investigación y estuvimos apoyadas por unos expertos en investigación. Este es un poco el índice de contenidos. Y bueno, este programa se creó y se puso en marcha junto con el Centro de Salud Mental de Coslada y consta de los equipos de rehabilitación y los dispositivos que estaban en ese momento en la zona. Consta de dos fases, una fase aguda que se lleva a cabo en el Hospital de Henares y en el Centro de Salud Mental de Coslada y una fase subaguda o de intervención psicosocial que se lleva a cabo, en ese momento se llevaba a cabo en el CRPS de San Fernando. Los objetivos de la fase de intervención psicosocial son reducir el impacto que tiene el primer brote psicótico y luego mejorar el funcionamiento en algunas áreas de la vida de las personas. La muestra que consideramos fueron aquellos usuarios o usuarias que habían sido altas o bajas en la intervención psicosocial desde que se inició la intervención a finales de 2011 hasta finales de diciembre de 2018. Tuvimos unos 23 participantes. Luego describimos una serie de variables y desagregamos los datos en función del sexo y de las altas o las bajas en la intervención. Los datos sociodemográficos de esas 23 personas, la mayoría eran hombres, 65%, la media de edad estaba en 25, aunque había una alta desviación típica, y en el caso de las mujeres la media de edad era mayor. El país de origen era, sobre todo, era España, ¿no? Pero teníamos también un alto porcentaje de personas de Rumanía. El nivel académico se sitúa en las etapas iniciales de primaria, secundaria, bachiller y algunas personas tenían formaciones más superiores, pero eran pocas. Respecto al certificado de discapacidad, la mayoría, el 85%, no tenía el certificado. Respecto a la ocupación que tenían en ese momento, la mayoría de ellos eran estudiantes y ellas eran estudiantes o trabajaban y algunos incluso hacían ambas cosas. Había algunas personas que habían iniciado su actividad laboral, pero en ese momento se encontraban paradas. Respecto a los datos clínicos, los meses de evolución desde que tienen el primer contacto con salud mental y empiezan la intervención psicosocial, pues es un año, aunque hay mucha variabilidad entre un sujeto y otro. En el caso de las mujeres es ligeramente superior. Respecto a los diagnósticos, como es un primer brote psicótico, pues generalmente tienen más en cuenta que es un episodio y no hay un diagnóstico claro hasta tiempo después. Lo que sí nos llama la atención que en el caso de los hombres, 9 de ellos fueron diagnosticados de esquizofrenia paranoide. Respecto a los meses de intervención de la intervención psicosocial, la media está en 26 meses, pero como veis hay mucha variabilidad y tiene que ver un poco con la recogida de los datos. Respecto a las altas y las bajas que dimos, como veis en el caso de los hombres están más o menos parejos las altas y las bajas. En el caso de las mujeres tenemos más bajas porque hay 3 de ellas, que como veis en esta gráfica, rechazaron o se negaron a pasar a la intervención psicosocial, o sea que no llegamos a acabar la evaluación. Otros motivos por los que no acuden, pues bueno, abandonos o derivación a otros recursos. Los resultados que obtuvimos son una muestra sobre 20 personas. De las 23, esas 3 usuarias que os comentaba las tuvimos que retirar porque no teníamos datos sobre la intervención psicosocial. De esas personas, 10 fueron altas y 10 fueron bajas. Aquí, como podéis ver, pues la asistencia fue, acudieron a la mitad o por encima de la mitad de las citas, ¿no?, que les propusimos con las profesionales, y lo que sí que les dimos más citas a las personas que fueron alta en la intervención. Respecto a la intervención grupal, es claramente todas las personas que fueron alta en la intervención psicosocial hicieron el grupo de intervención temprana, que es un grupo psicoeducativo. Respecto a la intervención familiar, tanto altas o bajas, todas las familias acudieron a casi todas las citas que les propusimos. Respecto a la intervención grupal, nuevamente las personas que fueron alta, las familias de las personas que fueron alta, acudieron con mayor, casi todas, al grupo de familias. Respecto a los ingresos hospitalarios, antes de la intervención tuvieron varios ingresos, la mayoría de ellos y de ellas, pero en el caso de durante la intervención el 95% no tuvo ningún ingreso psiquiátrico. La red social, las que fueron alta, el 70% ampliaron la red social que tenían inicialmente. También nos pasa con las relaciones afectivas. El 90% de las personas que fueron alta tuvieron alguna relación afectiva durante el tiempo que duró la intervención.
La utilización de recursos, la mayoría utilizó recursos normalizados y en el caso de las altas, pues bueno, fueron desde la formación académica, formación formativo-laboral, recursos de ocio, donde no tenemos diferencias, hay un 50-50, es en el caso del trabajo. Aunque luego, cuando analizamos el trabajo, que no me ha dado tiempo a traerlo, pero sí que vemos diferencias en cuanto a contratos, a trabajos con contrato o sin contrato. Este es un dato que nos da Salud Mental en diciembre de 2019 de aquellas personas que fueron alta o baja en la intervención si mantienen el seguimiento en salud mental. El 65% sí mantiene el seguimiento y la mayoría que no lo mantiene es por un traslado de residencia o por alta. Respecto a la adherencia al tratamiento farmacológico, el 85% mantiene la adherencia y, bueno, por lo que no lo mantiene suele ser por alta. También miramos la cantidad de antipsicótico que tenían durante la intervención psicosocial y observamos que el 45% disminuyó la cantidad de antipsicótico cuando estábamos interviniendo. Respecto a la cantidad que tienen en diciembre de 2019, tanto mujeres como hombres han aumentado la cantidad de antipsicótico. Las conclusiones un poco que sacamos fue que nuevamente encontramos mayor derivación de hombres que de mujeres, que también pasa en otros, pues en otras derivaciones a los recursos de rehabilitación, que es algo que parece que está cambiando o que se está intentando. La media de edad de derivación es 25 años, lo cual coincide, ¿no?, con el inicio temprano de la psicosis, y bueno, que la mayoría tenían ocupaciones, lo cual fomentaba pues que pudiéramos trabajar esos roles, ¿no?, sociales o formativo-laborales. La mayoría, la verdad, que acudieron y asistieron, ¿no?, a las citas que les propusimos y un dato muy importante es que esos ingresos hospitalarios, la verdad, que no se redujeron notablemente durante la intervención. Podemos concluir, ¿no?, que sobre todo las personas que han sido altas, pues sí se ha podido reducir ese impacto de ese primer brote psicótico, ¿no?, y cómo ha mejorado el funcionamiento en algunas de las áreas. Tuvimos un montón de limitaciones, muchas dificultades a la hora de encontrar y obtener los datos. También hemos tenido cambios en los profesionales que pueden afectar a las derivaciones y a la recogida también de los datos. El tamaño de muestra es muy pequeño, teníamos la variable género que habría que estudiarla, los cuestionarios, los programas, bueno, un montón de limitaciones. ¿Qué propuestas hicimos? Bueno, pues el tener una base de datos más concreta para recoger los datos que eran importantes, tener una muestra mayor y luego revisar los cuestionarios de evaluación del programa. Una cosa también importante era poder formar a salud mental sobre perspectiva de género para mejorar las derivaciones de mujeres y atender esas diferencias culturales, ¿no?, y hacer seguimiento una vez dado de alta o baja en la intervención. Y os traigo los datos actualizados desde enero de 2020, teniendo en cuenta que tenemos una pandemia de por medio, y febrero de 2023. Hemos dado 7 altas o bajas, en concreto 3 altas y 4 bajas, de las cuales el 67% de las mujeres han sido altas y el 25% han sido hombres. El motivo de las bajas es un poco similar a lo anterior. Y luego, este programa está contemplado a que los 3 años hacemos una valoración de si la persona tiene que mantenerse otros 2. Hay una prórroga hasta 5. Y después de esos 5 años lo que hacemos es que hay algunas personas que necesitan mantenerse en el CRPS y tener una intervención diferente. En concreto han sido 4 en estos años y ahora mismo están 75 en intervención y una persona está en seguimiento. Por otro lado, ahora mismo estamos interviniendo con 15 personas en intervención temprana, de los cuales volvemos a tener el dato del que el 73% son hombres y el 27% son mujeres. ¿Y qué hemos hecho desde que hicimos este estudio? Bueno, pues hemos puesto en marcha un grupo de trabajo en el cual hemos revisado los cuestionarios de evaluación y tenemos pendiente hablar con el resto de personas que participan en el programa para hacerles una propuesta para cambiar los cuestionarios. También hemos recibido, ¿no?, formación sobre intervención temprana en psicosis, las psicólogas y algunos otros profesionales que participamos en este programa, y también hemos impartido formación en salud mental sobre perspectiva de género. En concreto, hemos hecho una sesión clínica en salud mental y luego varias participantes del grupo de trabajo estamos en el grupo de género de la red. Vale, pues muchas gracias.